Hola ratoncillos y ratoncillas, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es María José y hoy os vengo a hablar de este libro, La Biblioteca de los Nuevos Comienzos, de Michiko Aoyama. Espero que os guste y os sirva. Paréntesis. Ayer, bueno, de hecho, estas últimas grabaciones que había hecho tenía problemas con el móvil y no sabía a qué era debido. Se veía borroso, con destellos, no le tenía ningún tipo de filtro metido, no sabía lo que sucedía, pero era cosa muy rara, el anillo reflejaba. Os voy a contar un secretillo, es que la Marijose tiene estas cosas. Acercaros, acercaros. Venid, 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 venid. Mm. Tenía la lente de la cámara del móvil sucia. Sí, la Marijose tenía la lente de la cámara sucia. Estas cosas me suceden. Yo soy así, la ratoncilla, que no limpia la lente de la cámara. Ahora tengo otro problema. Me veo todas las imperfecciones. Estoy por ensuciarle otra vez la lente de la cámara. Cosas de gente que grabamos para YouTube y creamos contenido. En fin. Cierro paréntesis. Bien, pues comienzo por daros datos básicos del libro para que sepáis un poco, ¿de acuerdo? La traducción es de Marta Morros Serret, es de la editorial Planeta 2023, tiene 304 páginas, rústica con solapas. Tengo que contaros algo sobre la encuadernación. 300.000 ejemplares vendidos, a estas alturas ya serán muchísimos más, vendido en 22 países. Fue mejor libro del año en las listas de Time Magazine y Washington Post y finalista del premio de libreros de Japón. Michiko Aoyama, periodista de formación, copa las listas de más vendidos de Japón con sus novelas y ha ganado premios literarios importantes. Fue corresponsal en Sydney. De vuelta a Japón, trabajó como editora de una revista hasta que decidió dedicarse a escribir a tiempo completo. Su primera novela, Chocolate caliente los jueves, no publicada todavía en español, y esta es la segunda, que fue finalista del Premio de los Libreros en su país. Bien, prosigo porque antes de explicaros lo que me ha pasado con la cubierta de este libro, os comento que el precio es en torno a los 20 euros. La tinta es muy mediocre. La tinta o sea, le pasas una gomita de borrar por encima de una letra y se le va. La letra es un tamaño mediano porque hay personas que le gustan saber el tamaño de la letra para no forzar la vista y de hecho no compran libros si en físico al menos si tiene la letra pequeña, así que lo digo, es bastante accesible. El papel es fino, un color ahuesado oscuro además. Entonces, mirad lo que me ha pasado. Es un libro de los típicos que cuesta mucho, mucho. A ver si enfoca la cámara. No sé si lo veréis. Mirad. ¿Lo veis? Esto pasa con los libros que no se logran abrir bien. Más o menos este sí se abre, que es lo más grave. Porque abriéndose correctamente, o sea, aguantando más o menos, que se haya despegado la cubierta. Amiguitos, hombre, por favor. Creo que cada vez la calidad de la impresión del continente es peor en los libros. Os voy a leer ahora la sinopsis que aparece detrás del libro. Quiero que tengáis en cuenta que es un libro de fácil lectura, tiene un lenguaje muy sencillo, es una lectura amable, pero a su vez que tiene mucha profundidad. Os comento en este caso cuál es la sinopsis que aparece detrás del libro. En el corazón de Tokio hay una pequeña biblioteca donde trabaja la señora Komachi. Teclea en su ordenador a velocidad de vértigo y en sus momentos de ocio crea pequeñas figuras de fieltro que luego regala a los visitantes más
especiales, a los que les pregunta: ¿qué es lo que buscas? La respuesta parece sencilla, pero la señora Komachi no es como otros bibliotecarios. Ella puede adivinar cuáles son los sueños, los deseos y los pesares de la persona a la que escucha. Y es así como una recomendación suya les puede cambiar la vida. Solo hace falta que se entreguen a la lectura de un libro inesperado. La Biblioteca de los Nuevos Comienzos es una oda al poder de los libros que nos enseñan que, si se escucha con el corazón y se tiende una mano amiga, todos podemos alcanzar nuestros sueños. Es una lectura que, entre otros muchos mensajes, es que un libro te puede cambiar la vida y que todos tenemos una segunda oportunidad. El libro nos narra 5 historias de 5 personajes diferentes, pero que en algún punto de su vida se conectan o llegan a conocerse, se entremezclan, y todos, por supuesto, conectados con esta bibliotecaria. A mí me han faltado 2 cosas así en principio. Uno es un índice. Me gusta repasar las historias y no hay un índice, y anoche tuve que empezar a buscar a partir de qué página empezaba cada capítulo. Al ser historias independientes, pues me hizo falta. Por otra parte, también me ha hecho falta saber más de la bibliotecaria, saber más de la vida de la bibliotecaria, porque prácticamente dan solamente 2 pinceladas, pero realmente el libro es que es muy parco en las descripciones, tanto psicológicas de sus personajes como de su entorno. Y ese es el milagro, ¿no? Porque con tan pocos datos tú logras conectar. Yo creo que son historias que se pueden determinar como universales, porque son 5 personajes en diferentes etapas de su vida que todos podemos pasar, y un hilo conductor que es la etapa laboral, incluso el personaje que está en el paro. Como veis, pues es el tema que yo quería ahondar sobre bibliotecas, librerías y demás, y como opositora a bibliotecas, pues me fascinó mucho este tema, y sobre todo porque llevo mucho leído sobre psicología, crecimiento personal, estar precisamente en esos puntos de la vida en que no sabes qué hacer, qué camino tomar, o en alguna encrucijada donde no ves una solución plausible y factible a la situación en la que te encuentras. Entonces eso me fascinó. Os voy a comentar los 5 personajes, estos 5 capítulos de estos 5 personajes. El primero es Tomoka, 21 años, además aparece así en el título, cada uno. Tomoka, 21 años, dependienta de una tienda de ropa de mujer. Ryo, no sé si se pronuncia así, no sé japonés. 35 años, contable en una empresa de muebles. Natsumi, 40 años, ex editora de una revista. Hiroya, 30 años, en el paro. Masao, 65 años, recién jubilado. Como veis, diferentes edades, diferentes puntos vitales, y además aunado a un periodo, a una etapa profesional laboral, incluso la persona que está en el paro. Y aquí entronca con los sueños que se tienen de joven. Como os decía, tiene un lenguaje muy sencillo, minimalista, coloquial, también muy amable, acogedor, delicado. Todos los relatos te captan. Todos te hacen clic o conexión con alguna vivencia, con alguna experiencia personal, sobre todo a nivel emocional. Esos cambios de etapa o saltos evolutivos que se dan en las encrucijadas de la vida, donde debemos atrevernos a lanzarnos al vacío, a cambiar nuestra perspectiva de un asunto o de la propia vida, ¿no? Tener que reenfocar incluso nuestro destino a medio y a largo plazo. Lo que pensamos no siempre es lo más conveniente, y en cada relato nos va invitando a reflexionar sobre
los sueños, esos sueños incluso de adolescencia, a tomar una elección o camino que nos da miedo a la par que ilusión, ni que también en lo cotidiano, en el día a día, se puede encontrar esa motivación, esa ilusión, algo que nos sostenga y no nos haga caer en la desidia, en la monotonía. Muchas veces se trata simplemente de cambiar de perspectiva con respecto a lo que estamos viviendo para tener ese hálito de esperanza, de ilusión y no marchitarnos, porque yo creo que todos en algún momento hemos pasado por ahí o hemos visto personas que se estaban marchitando en vida. Mm, Hay que soltar, hay que atreverse a abrirse a lo nuevo e inesperado que nos presente la vida. Podemos tener nuevos comienzos que nos darán un punto de vista distinto y mejor para nosotros. Muchas veces la vida te va haciendo favores y tú en ese momento no los ves como tales. Yo siempre digo que no es tanto que todo tiene un porqué, sino un para qué. Y en esos momentos decimos, Dios, qué horror, o me han echado del trabajo, me han cambiado de oficina, o esta persona ha roto la relación conmigo. Y en ese momento es una tragedia, te tienes que replantear tus creencias, tus pensamientos, tu vida entera y no te estás dando cuenta que realmente la vida está ahí para hacerte un favor, pero lo vas a tener que ver con el tiempo y con perspectiva que da la distancia y esa distancia también emocional. Las 5 historias que nos narra la autora de este libro presentan situaciones coincidentes, personas que no están satisfechas en este momento de su vida, ni con su etapa laboral que está intrínsecamente relacionada con su vida, con su día a día. Es como que su vida es su trabajo o la ausencia de él, en uno de los casos. Dos, porque uno es recién pensionista. Es como que toda la gira toda la vida de estos personajes giran alrededor de un pilar que es el trabajo, tenerlo o no tenerlo, y solo se reconocen a sí mismos por la función que hacen en la sociedad con ese trabajo. Es algo muy triste. Entonces vas viendo las carencias, los vacíos existenciales de cada uno de estos personajes y cómo al basar toda su vida solo en trabajo, en lo que le suponía ese trabajo, todo el resto de su vida, todos esos otros ámbitos de su existencia han ido diluyéndose o directamente ni siquiera han llegado a existir. Ahora tienen que resignificar su vida y resignificar esos ámbitos. No me gusta ese término que utiliza, bueno, coach, psicólogo de la zona de confort. Esa zona de confort, si necesitas salir de ella, si no estás satisfecho con ella, no es una zona de confort, es la zona eh, conocida. Estoy en mi zona conocida, no es una zona de confort nunca. Y aferrarse a esa zona conocida y conveniente o segura, entre comillas segura porque no hay nada segura en este mundo, nos hace marchitarnos. Cuando tú no te mueves de esa zona y la vida, el universo considera que tienes que dar ya un salto evolutivo y tú te aferras, entonces cuando tú no haces nada, lo hace la vida y lo hace de la peor manera posible. Esas personas que están en un vínculo de pareja y no quieres salir de ahí cuando ese vínculo no tiene ningún sentido, es desastroso, puede ser tóxico o sencillamente no existe el vínculo. Realmente porque no hay una conexión ya emocional con la otra persona, pero insisten en mantenerlo. Eso ya no es amor, eso es ego. Me niego a salir de aquí. Entonces llega la vida, tú no te mueves, se va a mover la otra persona.
se va a mover la otra persona. La otra persona va a ser la que va a romper ese vínculo, ya, por llamarlo de alguna forma, porque ya no existe vínculo cuando no hay ya ni siquiera emociones. Es posible que le presente una tercera persona, puede ser que sea la que más se envalentone y diga, no pierdo más tiempo, porque como vuelvo a repetir, he dicho en otros vídeos, el tiempo es lo más sagrado y lo más valioso que tenemos, y vas a tener que afrontar algo que deberías de haber hecho tú de por ti, que era largarte, pero no quisiste hacerlo y ahora el duelo va a ser peor, muchísimo peor, porque viene de fuera la ruptura, no viene de ti, de una decisión propia. Con un trabajo exactamente igual. Ese trabajo no te va a proporcionar lo que tú necesitas, sí, también emocionalmente, pero te quedas porque es tu zona conocida, porque todo está muy mal, no hay opciones, no hay otras alternativas y tu vida se convierte en un enorme vacío. Si no logras resignificar ese trabajo, la vida va a llegar y ¿qué puede pasar? Pues por ejemplo, que te despidan o te cambien de departamento. Como decía, todos estos personajes se encuentran, confluyen cada uno en un punto de inflexión de su vida, aunada en este caso por un hilo que es la etapa laboral, que influye en su momento vital personal. Todos tienen que tomar una decisión, pero no la toman. Y en algunos casos ni siquiera son conscientes que tienen una decisión que tomar. Y la vida interviene. Y en este caso, la vida, el universo interviene a través de esa bibliotecaria. De alguna forma, todos terminan yendo a esa biblioteca por azares del destino y con una lista de libros que necesitan para X, no voy a dar más datos sobre cada historia, pero esta bibliotecaria le hace dos regalos. Un libro extra, prosigo, le hace dos regalos, uno es un libro extra, o sea, le saca, le imprime el listado de los libros sobre la temática que ellos van buscando, pero al final aparece un libro que no tiene nada que ver. Y le dice, pero este libro, tú cógelo. Y el segundo regalo es un muñequito de fieltro. Esta bibliotecaria, eh, mientras que no está atendiendo a ninguna persona, a ningún usuario de la biblioteca, se dedica a hacer muñequitos de fieltro. Y le da ese muñequito junto con ese libro extra en la lista. Y las personas, pues, no entienden, ¿esto para qué? Pero todos aceptan tanto el muñequito como también cogen en préstamo ese libro extra. Eso es lo que tenemos que hacer en la vida. Cuando se nos presente opciones o posibilidades, no rechazarlas, vamos a cogerlas, vamos a aceptarlas, vamos a ver a dónde nos lleva esto. ¿Qué puede pasar si acepto esta nueva opción, esta alternativa, esta posibilidad que me está ofreciendo la vida? Hay que atreverse. Y a partir de ahí suceden los milagros, porque la vida, el universo no hace nada que no tenga un significado y un para qué. Al final del libro, uno de estos personajes le pregunta a la bibliotecaria, ¿cómo o de qué forma decides ese libro extra para nosotros, para cada uno de los usuarios de la biblioteca? ¿Qué te lleva a darnos uno u otro? No voy a dar la contestación de la bibliotecaria, pero os voy a decir que yo creo en las señales, pero cada uno, primero, tiene que saber identificar que se le está presentando una señal. Lo siento por el misticismo. Y en segundo lugar, saber interpretarla. ¿Pero qué es saber interpretarla? Porque cada uno va a interpretar las señales según su punto vital,
según su punto de conciencia, según su punto de evolución personal. Cuando nosotros interpretamos una señal, esto es una teoría mía absolutamente, lo hacemos desde el subconsciente. Cuanto más nos hablemos y lo hagamos de forma sincera con nosotros mismos, más clara será la interpretación, más certera será esa interpretación de las señales. Cuando esta bibliotecaria facilita un libro extra, está en el usuario de ese libro, en el lector, está en el lector darle ese significado. El subconsciente va a buscar el significado que realmente necesita esa persona. Otra podría haberle dado otra completa y absolutamente diferente, según el punto vital de cada uno. Eso es lo maravilloso. Tiene cosas maravillosas este libro, siendo muy sencillo en el lenguaje, siendo unas historias muy livianas, muy ligeritas en la lectura. Sin embargo, tiene un trasfondo con muchos significados. Tú le das la interpretación a esa señal y no se la estás dando desde el consciente, desde la racionalidad, lo estás haciendo desde el subconsciente y la emocionalidad. El subconsciente te habla y te está diciendo, realmente necesitas esto, te lo voy a hacer interpretar de esta manera. En todos los relatos me he podido identificar y empatizar con ellos, incluso con el jubilado o la ex editora de la revista que se quedaba embarazada y bueno, pues digamos que la cambian de departamento y de cargo y a partir de ahí se suceden situaciones. No os voy a dar muchos detalles, pero las situaciones van desde que las ilusiones que tenías de adolescente, de cuál iba a ser tu profesión ideal, cambiarla a algo completamente diferente, incluso desde fuera podríamos decir bajar las expectativas y el estatus, entre comillas, de el perfil profesional que ibas a tener. Eso, y resignificar ese tiempo libre que antes no tenías y resignificarte tú ahora como persona que no tienes un trabajo. No eres tal persona porque tienes tal puesto en tal empresa. Eres mucho más que eso. Hay personas que solamente se identifican y se reconocen a sí mismas por el trabajo y en muchas ocasiones por el trabajo, incluso en redes sociales, porque amplían ese tiempo del trabajo en redes sociales para conseguir exactamente ampliar a lo mejor pues clientes, usuarios de su perfil laboral. Al final es todo trabajo, no hay nada más que trabajo y solo se reconocen por el trabajo que realizan, no tienen otras ilusiones. Más allá del trabajo, no tienen otra cosa, no tienen otras ilusiones, otras expectativas, otras motivaciones, otros ámbitos quedan aparcados, solamente es el trabajo, que por muy vocacional que sea, también llega a cansar, o sea, realmente, ¿qué sucede con los otros ámbitos de tu vida? Los tienes vacíos. Ahí entra la vida y te dice, perdona, te voy a bajar. Te voy a bajar, te voy a zarandear y vas a tener que mirar hacia esos otros aspectos de la vida. El primer relato en principio no me enganchó mucho, aunque luego la cosa mejora. Pero sin embargo creo que fue como un bloqueo que tuve hacia empatizar con ese personaje, que es la chica más joven que trabaja en una tienda de ropa. Es desasosegante, te crea mucha inestabilidad emocional cuando lo vas leyendo. Os cuento una pincelada, es una chica muy joven, trabaja en una tienda de ropa y entra en una monotonía, en una rutina, en un vacío existencial donde solo va a trabajar y vuelve a casa.
no hace nada en la casa, ni siquiera se cocina. Las frases que me venían a la mente conforme iba leyendo este primer relato era, ella no vivía los días pasaban por ella. Como digo, iba a trabajar, comía en la cafetería, restaurante que había en el centro comercial, o compraba algo de paso para cenar en su casa, no hacía nada en la casa, muerta en vida con 21 años. Tenía otras posibilidades, tenía otras opciones, sí, pero era como, me dejo morir. Literalmente me estoy dejando morir porque no encuentro motivación y aliciente. Tal vez sea un pequeño spoiler, es el único que voy a dar. Empieza a tener ilusión por su vida cuando por fin empieza a aplicar autocuidado a su persona y empieza por cocinarse, por intentar un platillo típico japonés muchas veces y le va saliendo mal, hasta que logra que le salga bien. El prestar atención a ese hecho de cocinar le empieza a despertar cosas por dentro de cuidarse, de quererse y de buscar motivación en su día a día. No quiero extenderme mucho más, no quiero soltar muchos spoilers, os lo recomiendo de verdad, es precioso, es una joyita. Y son de esos libros que estaría bien darle una relectura pasado un tiempo, yo lo voy a hacer. Se sacan muchas frases, yo sé de sacar frases y utilizar frases como mantra. Yo creo en las señales y creo que los libros pueden ser una señal. El vídeo anterior que grabé, que está muy relacionado con un hecho doloroso en mi vida, como cuento, que es el libro del regalo, que fue con el fallecimiento de mi padre. Curiosamente no me di cuenta hasta que llegó la hora en que se cumplían 10 años del fallecimiento de mi padre, que lo había grabado en el mismo día que se cumplía esos 10 años. Un libro puede ser una señal. Como tú lo interpretes dependerá del punto vital y evolutivo en el que te encuentres. Buscad las señales siempre, siempre hay segundas oportunidades, terceras, cuartas. Siempre hay un punto en que puedes reiniciar tu vida, resignificar tu vida, encontrar nuevas alicientes, darle más importancia a otros ámbitos que tienes olvidado y sobre todo autocuidarte. Al finalizar el libro, se me vino una imagen a la mente con una frase. Yo soy un poquito friki y me encantan las películas de Indiana Jones. Y hay una en la cual, la que interpreta con Sean Connery, creo que es En busca del Santo Grial, en la cual se encuentra en un abismo, no hay forma de pasar al otro lado. Yo creo que todo el mundo ha visto la película, pero bueno, por si acaso tampoco hacer muchos spoilers, ¿no? Y Indiana Jones necesita pasar al otro lado y lo que hace es lo que se denomina en la propia película, la frase, denomina un salto de fe. Sin red, por decirlo de alguna forma, da un primer paso en ese abismo, pero no cae. No cae al vacío Indiana Jones. Coge un puñado de tierra, lo tira sobre ese abismo y descubre que hay un juego visual que no lo puedes percatar, no puedes percatar que realmente hay un pasillo de roca que une los dos extremos, pero tienes que lanzarte. Muchas veces en la vida no vemos los caminos. La única forma de hacer el camino, como decía Serrat, es dando un primer paso. Caminante no hay camino, sino se hace el camino al andar. Pues es la misma analogía.
tienes que dar el primer paso, no sabes qué te va a venir, no sabes si vas a ir bien, no sabes qué hay más allá de ese primer paso, pero tienes que darlo. Y cuando das ese primer paso para salir de tu zona conocida, la vida te premia. De lo contrario, va a llegar la vida, te va a pegar un empujón, te vas a caer de boca y vas a tener que reiniciar tu vida desde lo más bajo, desde el suelo, después de un trastazo enorme, con un duelo que vas a tener que pasar horroroso y reconstruir esos pilares que ya no te servían para construir un nuevo edificio. Dejo de filosofar porque me encanta divagar. Yo dije que estos vídeos, este canal era un poco como un club de lectura, no solamente decir de qué va cada libro, sino también reflexionar sobre ellos. Si esta chapa pues te ha parecido interesante, ya sabéis, dar like, suscribiros, darle a la campanita, dejad un comentario si os apetece y muchos besitos.